Y el título de este mensaje es El gozo de esperar. El gozo de esperar. Si atendiéramos a este título literal, ¿será que eso se cumple en nuestras vidas o en la vida de alguna persona? ¿Será que esperar es motivo de gozo? ¿Será que cuando a usted lo dejan esperando usted se alegra? ¡Qué maravilla! ¿Cierto? Cuando lo dejan esperando físicamente o una respuesta que le dicen, un momentico, ya venimos, ya le traemos el resultado, ya pasan los minutos y esto, usted se goza y se alegra, porque entre más se demore usted dice, como que más buenas noticias me van a dar. Eso como que terrenalmente, como que no se ajusta, ¿cierto? Como que no es algo para nosotros alegrarnos y gozarnos. Entonces, lo que el Señor quiere es que tú y yo entendamos que cuando estamos en Él, la espera sí tiene que ser un motivo de gozo. Porque el Señor siempre viene con grandes y maravillosas cosas. Cuando nosotros atendemos a la voluntad del Padre, cuando nos sujetamos a confiar y a esperar en Él. Cuando no esperamos ni confiamos en Él, entonces soplan vientos contrarios. Porque, como ya hablamos en una ocasión, en el arrebato, en hacer las cosas a la ligera, en tomar decisiones apresuradas, podemos nosotros equivocarnos, estrellarnos. Y más que buscar un bien, quizás lo que recibamos, la retribución no nos va a gustar y puede ser motivo de tristeza. En alguna ocasión hablando sobre Juan 10, donde el Señor habla que Él es la puerta, hablábamos sobre eso, que muchas veces vienen a nuestra vida presiones en las diferentes áreas. Y esa presión como que nos empuja a tomar una decisión rápida, como para salir de la situación, del viento contrario, de la turbulencia, de una manera rápida. Y como nosotros a veces decimos, no, Dios está conmigo, yo oro, yo leo, yo me congrego, yo como que todo lo que yo decida Dios lo va a avalar y lo va a respaldar. Y hay momentos donde tomamos decisiones a la ligera y abrimos la puerta pensando que es la puerta del Señor que nos está mostrando para salir y solucionar la situación, y resulta que esa puerta no era la de Él, fue una puerta que el enemigo quizás puso para que nosotros entrásemos por eso, pero esas puertas no son de salida, son de entrada, porque no salimos a una libertad, a una solución o a una respuesta, entramos es a una esclavitud, a una opresión, a un estrés y a quizás muchas veces, como te digo, tristeza, porque fueron puertas equivocadas que abrimos pensando que era la salida y resulta que no era la salida, era la entrada. Por eso el Señor dice, yo soy la puerta correcta, tú entrarás y podrás salir. En Él sí encontramos la entrada y la salida correcta. Cuando esperamos en Él podemos tener ese discernimiento y esa sabiduría para hacerlo. Pero generalmente tú y yo estamos siempre presionados a que tomemos decisiones a la ligera, rápido, que no esperemos en Él. Llevándolo a otro plano, la consejería. A veces personas vienen a comentarnos algo. Y cuando viene la situación, viene, digamos, la necesidad, ¿nosotros qué hacemos? Esperar en el Señor. ¿Sí? Uno espiritualmente traslada el problema, Señor, mira esta situación. ¿Para qué? Para guardarnos de dar una respuesta o un consejo en nuestra naturaleza carnal, a nuestra apreciación, y no con la apreciación y la vista de que Dios nos da. Entonces tenemos que esperar. No es algo que usted me cuenta. Hay personas que cuando le están contando algo, ya está hablando y ni siquiera la otra ha terminado. No, imagínese que es que yo salí, imagínese que yo... Pero usted, ¿para qué se pone a salir? Pero usted, déjela que hable. Ya está, espérese, escuche. La Biblia nos enseña en Santiago, todo hombre sea pronto para oír. Pronto para oír. Pero tardo, como dice Proverbios, para hablar y tardo para airarse. Esa tardanza tiene que ver con la espera. Y esa espera tiene que ser la conexión con Dios. ¿Cómo respondo? ¿Qué le digo? A nosotros hay personas a veces que nos cuentan sueños. Imagínate, pastora, me soñé esto qué será. Uno por dentro está trasladando el sueño, a ver si es espiritual, ¿sí? Si es algo de parte de Dios que le quiere mostrar. Y hay momentos donde sí, el Señor dice esto, será que usted esto, y el Señor,
ay, Dios eterno, Dios mío, cómo es de bueno el Señor. Sí, sí. Hay veces que sencillamente fue que tal vez como muy tarde y le cayó algo mal y tuvo sueños equivocados. No siempre quiere decir que todo sueño Dios le está hablando, ¿no? Hay momentos que fue que usted el último programa que vio, la última conversación que vio, el último video, eso le empieza, le caló en su intelecto, en su subconsciente, en el inconsciente, y ese es el que empieza a trabajar cuando su cuerpo se adormece, duerme. Entonces, son muchos factores. Entonces, vuelvo y retomo. Esas salidas por diferentes presiones a veces son motivo de aflicción y de tristeza. ¿Y qué sucede ahí? Como no discernimos, le echamos la culpa a Dios. Señor mío, ¿y ahora yo qué hago? Mire, yo por más hacer, Señor. Y mire, yo fui, le dije al Señor allá, sí, al 10%, pero yo necesitaba, Señor, yo había orado y Él vino y iba pasando por enfrente, yo creí que era que tú me lo estabas enviando para prestar esa plata al 10%, Señor, ¿y ahora yo qué hago? No puedo ni salir porque Él se da cuenta, yo como más me le escondo. Y entonces con el Señor que nos quejamos, Señor, no, nosotros tomamos decisiones. Y ahí donde entra, les he comentado la palabra de tentar a Dios, cuando tomamos decisiones y lo involucramos a Él en la decisión que nosotros tomamos, no en la que Él nos dijo, sino que la tomo yo y digo, Señora, usted va conmigo, ¿no? Eso es tentar a Dios. Entonces tenemos que tener cuidado de eso. Por eso el gozo de esperar. La pregunta es, incluso hoy o esta semana o en estos días, ¿te has sentido presionado o presionada a tomar una decisión? Si de pronto sí, pues déjame decirte que incluso muchas veces esas presiones vienen de personas externas a nosotros. Nos presionan a tomar una decisión. Oye, ¿todavía no se ha casado? ¿Y usted qué está esperando, mijito? Y empieza. Lo que yo les comentaba en cierta ocasión con mi hijo. ¿Y qué va a estudiar? Y todo el que, las tías, todo, ¿y qué va a estudiar? ¿Y qué piensa hacer? ¿Y qué se va a poner a hacer? ¿Y ya lo va a estudiar? Y empiezan a presionar, a presionar, a presionar. Y entonces a veces se toman decisiones simplemente por la presión, equivocadamente. Y en esa decisión no es lo que uno quería, sino como que la presión me llevó a eso. Por ejemplo, él se inscribió para una carrera en la presión. Y ya con cabeza fría y todo dijo, a mí no me gusta eso. Porque la presión. Y muchas veces esas presiones, te repito, de personas externas a nosotros, pueden ser familiares, que en cierta manera traen buenas intenciones, de pronto de ayudar o de orientar, pero en la sabiduría humana. Otras decisiones también pueden proceder de nuestra propia inseguridad. Cuando no tenemos la certeza, la seguridad, tambaleamos. ¿Y ahora yo qué? ¿Sí? ¿Y qué digo? Y a veces, ¿sabe qué pasa? Para tomar esa decisión no nos apoyamos en personas con el temor de Dios. Nos apoyamos en el compañero, en el vecino, en el que me ayuda allí. A ese sí le comento. Y hay cosas que le comentamos a esas personas que tienen la sabiduría terrenal, pero nos da pena contarle a la pastora. Yo cómo le voy a pedir consejo por esto. No. Recuerden que la pastora y el pastor, sus líderes espirituales, las personas maduras espiritualmente, estamos es para aconsejar, para apoyar, para ayudar. En ningún momento somos ni fiscales, ni soldados, ni policías, ni jueces para condenar, señalar o para avergonzar. Todo lo contrario, para ayudarnos unos con otros. La palabra nos enseña, dice, confesaos unos con otros y ayúdense. Todos estamos envueltos en la misma naturaleza carnal y terrenal. Todos. Entonces nosotros necesitamos ese apoyo, pero donde se debe uno apoyar. Entonces cuando hay inseguridad, te repito, a veces nos apoyamos es en el que recibimos consejos de... Nosotros hemos tenido experiencia de muchas personas que no están aquí y a veces le damos un consejo y dicen sí, pero como dijo el Señor en la enseñanza, ve y ayúdame en la viña. Y dijo, sí, yo voy, y no fue. Y el otro dijo, no, yo por allá no voy, pero ese sí fue. Dios quien hizo la voluntad del Padre. Pero otras personas ajenas, sin temor de Dios, sabiduría ni en conocimiento, les dicen, y eso sí dicen, ay no, esto sí, imaginen lo que dijo fulana, que esto y que esto y que esto, y eso no fue lo que elegimos nosotros. Bueno, entonces de nuestra propia inseguridad. También
por el peso de la elección, cuando es una elección como que muy fundamental o muy contundente, como que es una elección grande, ¿sí? Entonces ahí también a veces como que nosotros tambaleamos, como que no nos sentimos firmes, como que no nos sentimos seguros. También en el desespero por un cambio tomamos decisiones equivocadas, incorrectas. Como dice Proverbios, hablamos cosas que no son sabias, sino que de pronto llevan a una necedad, buscando un cambio. Entonces a veces como decimos, vamos de redentores, salimos crucificados, buscando un cambio, buscando una transformación, la presión de las circunstancias. Todo esto tenemos nosotros que tener cuidado. Por eso, si no hay claridad en las decisiones que tú vas a tomar, si no lo tienes claro, si no lo tienes firme, si no lo tienes seguro, el mejor consejo es espera en el Señor. Ese es el gozo de esperar. Espera en el Señor. No te arrebates. Hay una palabra en Salmo 37, creo que dice, no te impacientes. No te impacientes a causa de lo que tú ves, quizás de la prosperidad de otros. No te impacientes, tranquilo, espera. Como el ejemplo del tipo que empezó a impacientarse, a angustiarse porque el pasto de él era más amarillo que el pasto de los vecinos. Y entonces él cuando salía y miraba, veía el pasto amarillo, pero el del vecino de acá, el vecino de allá y todos los de enfrente era bien verde. Y él empezó a impacientarse, a angustiarse, y eso le echaba una cosa, le echaba la otra, eso no hallaba qué hacer por el pasto que tenía, y no sé qué, y yo, pero ¿por qué, Dios mío, este pasto, esta tierra, si estamos en la misma vereda, en la misma cuadra, en la misma calle, ¿por qué el pasto vive así? Mira esos pastos tan verdes, Señor, ¿qué está pasando? Y eso el tipo impaciente. Y resulta que en una de esas salidas se encontró con el Señor allá diagonal donde él vivía. Y le dijo, hermano, yo ya definitivamente no sé qué hacer y quiero que usted me dé la fórmula. ¿Cómo se hace para mantener el pasto tan verde? Y el tipo le dijo, ¿qué? ¿Usted me está preguntando qué? ¿Cómo hago para tener el pasto bien verde como el suyo? Y el tipo le dice, pero usted que es el que tiene el pasto más verde de esta cuadra, ¿me está preguntando a mí? ¿Cómo así? Si el pasto mío es más amarillo. Dijo, no, el suyo es más verde. Dijo, mire. Y cuando él volvió a mirar, el pasto de él se veía súper verde. Dijo, y mira el mío. Y cuando miró el del vecino, amarillo. Entonces dijo, pero ¿por qué cuando yo miro de allá para acá, todo esto es verde y amarillo? Por eso, mira el mío, amarillo y todo verde. Dijo, es cuestión de perspectiva o donde tú te pares a mirar. Lo mismo pasa con tu vida, con tu situación, depende de la perspectiva. Por eso el Señor nos manda a andar, no por vista, sino por fe. ¿Cómo ve Dios las cosas? No como yo las estoy viendo. Yo puedo ver caos, yo puedo ver desorden, pero Dios está viendo proceso, transformación, cambio. Es la perspectiva de Dios. Por eso lo mejor es esperar en Él. Es esperar en Él. Que aprendamos verdaderamente a confiar en el Señor, porque a veces lo decimos de palabra, pero nuestras acciones demuestran lo contrario. Nos apresuramos, nos impacientamos. No, tranquilo, esperemos. No tomemos decisiones como a la carrera o en la carne. Generalmente las decisiones que tomamos apresuradamente es en la carne, en nuestra sangre, en nuestro temperamento, en nuestro carácter que se quiere siempre levantar. Recuerda lo que muchas veces también te he dicho. Cuando viene el río, cuando viene la situación, la tormenta, el viento, a tocar la puerta de tu vida, ¿quién abre la puerta primero? ¿La naturaleza carnal o la espiritual? ¿Quién sale? ¿El hombre terrenal o el hombre espiritual a responder? La carne siempre gana. Siempre gana. Siempre va a abrir la puerta. Esa es la que primero responde. Y ya después el espiritual como que empieza a frenarlo y dice, ¿usted qué está haciendo? Y uno como que, Dios mío, Señor, ¿yo por qué reaccioné así? ¿Yo por qué dije que sí? ¿Yo por qué eso? La carne, el primero. Sí, porque el primero es el orgullo, quiere resucitar siempre. Por eso el Señor le dice, cargue su cruz cada día para que me pueda seguir. Crucifíquelo. Pero eso es cada día, porque si la carne quiere resucitar todos los días. Esa naturaleza terrenal quiere todos los días resucitar y responder y pararse. Ese carácter, no, hay que someter todo al Señor. Y esa es la manera como tú y yo debemos verdaderamente actuar. Entonces, si no hay claridad, esperemos en Dios, escuchemos su voz. ¿Por qué? El gozo de esperar. Que cuando esperamos en el Señor, le estamos demostrando que confiamos en Él.
La espera es símbolo de confianza. Como diciéndole, Señor es fiel. El Señor no me dejará. El Señor no me decepcionará. Mi padre, mi papá, conmigo su hija, conmigo su hijo, mi papá me va a hacer ese desplante. No, yo espero en Él. Yo sé que Él siempre me ha dado y me dará lo mejor. Por eso yo espero en Él. Yo no me arrebato. Yo no tomo decisiones. Yo no le gano. Recuerda lo que hablamos de las personas que se arrebataron con Dios, que pusimos el ejemplo de 3, ¿no? Que aunque tenían palabra y promesa, pero hicieron lo incorrecto en un momento de depresión. ¿Se recuerdan? Primera fue, digamos, Sara, la mujer de Abraham, ¿sí? Esperando la promesa y hasta que ya no resistió y tomó una decisión equivocada y dijo, con mi sierva, y ahí está el problema hasta el día de hoy, con los árabes, los hijos de Ismael. El otro, Saúl, ¿recuerdan? Que Samuel el profeta le dijo, bueno, espérame el 7 días y voy, hacemos el sacrificio y la adoración a Dios, y llegó el 7º día y Saúl no llegaba. Samuel. Saúl era el rey, ¿no? Esperando al profeta Samuel, y no llegaba, y el ejército había angustiado porque los otros eran mayores, numerosos, los filisteos, todo eso, y él angustiado dijo, no, pero es que acaso necesitamos que Samuel haga el sacrificio, yo soy el rey, yo también puedo hacer el sacrificio al Señor. Y cuando terminó y todo eso, llegó Samuel, porque Dios no es lento ni rápido, Dios es porque Dios no es lento ni rápido, Dios es. Oiga, pero ¿por qué lo dicen con duda, temblando? Si esa fue la enseñanza hace. El tiempo de Dios no es rápido ni es lento, estamos hablando de eso, ¿no? Llegó Samuel, llegó 7 días, sí, llegó, pues ya había pasado todo. Se apresuró. Tomó decisiones apresuradas. Se equivocó. ¿Y qué le dijo el profeta? Lo que muchas veces el Señor nos dice a nosotros. Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho. Eso es una locura. Algo loco. ¿Tú has hecho locuras? ¿Te has apresurado a tomar decisiones locas? Y después dice, ay, sí. Uno piensa una cosa, pero después en el proceso uno está. Se apresuraron, no esperaron. Tenían la palabra, tenían la promesa, pues espere. Escúchame, es que la relación tuya con nuestro Dios es la relación de un hijo a un papá. Como uno de papá, y eso dice el Señor, eso que nosotros como hombres terrenales, como papás terrenales, dice, aunque somos malos, nuestra naturaleza terrenal es mala, dice, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos. Dice, porque ¿quién viene y le pide un pan y le da una serpiente a un hijo? Eso es usted loco, eso no. Por más de que uno tenga la naturaleza, el hijo es hijo, hermano, y uno le da lo mejor. ¿Sí? O eso, un pan y le da una piedra. ¿Quién dijo eso? No. Dice, ahora yo que sí soy bueno, no sabré dar buenas cosas a los que me las piden. Que eso te entre aquí y te ancle aquí. Tú tienes un Padre bueno. Siempre te va a dar y va a escoger para ti lo mejor. No sé qué tú estás esperando, qué decisión tenga, qué presión tenga. Espera en Él, no te apresures, no te arrebates. No dejes que el entorno o lo que ya hablamos, tu inseguridad, si quizás la decisión es muy grande, lo que tú vas o buscando un cambio, te acelere. Espera en Dios. Vale la pena esperar en papá. Porque Él te ama y no quiere que te equivoques, que sufras, que te duela, que te entristezca. No, Él no quiere. Espera, escucha, descansa en Él, confía en Él. Dios actuará, Dios obrará, Dios mostrará, Dios se revelará. Y si aún hasta el día de hoy te lo digo, nunca has oído la voz de Dios, a través de esta situación la vas a oír. Cuando aprendes a esperar en Él. Y Dios te va a guiar y va a afirmar tus pasos, va a afirmar tus decisiones. Pero vale la pena demostrarle esa confianza al Señor, que confiamos en su sabiduría, que confiamos en su guía. Eso es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, ¿en qué momento la espera se convierte en un gozo? Te voy a dar unos pasos sencillos pero contundentes, para que cualquier espera, en cualquier decisión, no solamente ahorita, sino en las que puedan venir,
aprendas a confiar en esa sabiduría guía, en Dios que siempre tiene y te va a dar a ti lo mejor. Voy a poner un ejemplo antes de darte las claves. Yo tengo un deseo en mi corazón desde hace ratico, que es cambiar el carro. Porque donde estamos, los que conocen y la carretera es destapada, estrocha, el carro mío es automóvil, es bajito. Entonces a mí me toca andar muy lento, ¿sí? Como hoy que nos cogió un poquito, le tocó uno, y eso que hoy me iba pasando pero el carro sufre. Y uno tiene que aprender a cuidar y a valorar lo que Dios nos da, ¿sí? No le dé el puertazo a la nevera. ¡Pah! No, hermano, cuídela. Puede usted estar enojado, pero cuide la nevera. Ni la puerta de la pieza. O las ollas, que las cuide, aprecie lo que Dios te da. En esa gratitud abre puertas de bendición. Entonces yo quiero eso porque veo, digamos, entre comillas, la necesidad, sobre todo ahorita que está lloviendo tanto. Gracias a Dios, pues la carretera no se ha deteriorado mucho, pero siempre a veces se encharca. Ya una vez, 2 veces nos ha pasado que el carro se patina. Bueno, y eso sí, yo escucho a mi esposa orando, intercediendo. Bueno, porque el carro queda ahí. Entonces, es un deseo. Han habido propuestas, esto, pero no estoy arrebatado. Aunque lo quiero, estoy esperando. Han salido cosas. Hay una donde el Señor me dijo, ¿para qué se va a endeudar? Es más, a mi esposa la llamaron hace unos días del Banco Agrario y le dijeron, señora Sandra Sofía, por su buen manejo de la cuenta, esto tiene un crédito preaprobado de 8.080.000. Lo único que necesitamos es que usted firme y listo, se desembolsa. Y yo una vez dije, 8 millones, me sirve para cambiar el carro. A un año, una sola cuota. Y yo dije, bueno, y fui a averiguar, sí. Pero mirando las opciones, el Señor decía, espera tantico, ¿para qué se va a endeudar? ¿Sí? Yo le decía, señores, a un año, ¿para qué se endeuda? ¿Sí? De todas maneras, eso trae una carguita ahí que... Entonces, estoy ahí esperando el tiempo del Señor. Y si el Señor me dice espere, yo creo, no sé, estoy convencido que me va a sorprender. No sé, porque la palabra dice, Él concede los deseos, peticiones de tu corazón. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo para que eso se cumpla? Deleitarnos en el Señor. ¿Y en qué transcurre ese deleitarnos? Espera y confía. Ese es el deleite, Señor, porque nos va a dar siempre lo mejor. Recuerda lo que el Señor nos ha venido hablando, grandes cosas. Grandes cosas. Esas grandes cosas son las que sorprenden, son las cosas en las cuales tú dices, wow, Dios mío, gracias, Señor. Les vale la pena. Entonces, yo personalmente te digo, tengo ese deseo, porque veo como una necesidad, pero tampoco es algo que es que no, se ve la necesidad, pero con calmita, con calmita. Entonces, eso es importante que tú y yo lo tengamos en cuenta. El Señor sabe y conoce tus necesidades, tus deseos, anhelos en toda área de tu vida. Hoy te repito lo que hace muchos meses atrás el Señor dijo, espera otro poquito. Espérate, ya casi, aguanta otro poquito. Espérate otro poquito, no te arrebates, no te afanes. El Señor está haciendo grandes cosas. Esas grandes cosas requieren a veces tiempito, pero no de parte de Dios porque Él en un soplo hace todo. El tiempito es en tu corazón y en el mío, o en el de lo que tú estás pidiendo. Quizás lo que tú vas a hacer, pongamos un ejemplo, un crédito. Te pusieron las cosas fáciles, como te digo. Y quizás tú dices, no, es que el 1.8 es barato, ahorita está barato el 1.8 y yo sé que yo puedo. Y quizás tú hagas la decisión, pero al mes los créditos salieron al 0.6. ¿Usted qué dice? Uy, esperado. ¿Usted no le ha pasado? ¿Alguien ha dicho esa confesión en algún momento? Me hubiera esperado, ¿cierto? Me hubiera esperado. Y eso simplemente se convierte en una carga, porque eso no es una confesión del momento cuando te diste cuenta que todo cambió. Eso le sigue carcomiendo a usted la mente, me hubiera esperado. Y cada vez yo me hubiera esperado.
Uy, ¿yo por qué? Yo me hubiera esperado. Y ahora aquí. Y yo me hubiera esperado. Cuando en el momento que tomaste la decisión del 1-8, dijiste que era lo mejor. Pero al ver el cambio, sí, me hubiera esperado. Ya dejó de ser lo mejor a convertirse en una carga y una presión y opresión. Me hubiera esperado. Uy, me hubiera esperado. ¿Por qué me arrebaté? ¿Por qué me afané? No hubiera esperado, mira ahora. Entonces, Dios conoce tu corazón, tus deseos, tus necesidades. Tranquilo. Deleítate en el Señor, confía, espera en el Señor. Entonces, vamos de rápido ahora sí a mirar cómo el gozo de esperar es algo verdadero para el que confía y cree en el Señor. Tenemos que seguir unos principios. El primero, digamos que es un arrepentimiento. El arrepentimiento consiste en eliminar todos los obstáculos para escuchar al Señor, como pueden ser esas actitudes, comportamientos que siempre van a estorbar. Y si yo estoy esperando guía, dirección de parte del Señor, consejo, quizás pueden haber factores que como que no me dejen oír claramente la voz de Dios, y tiene que ver con esto. Quita todo estorbo de tu vida. Recuerda que el pecado incluye una separación, un distanciamiento. Pero si tú cierras esa brecha, va a haber una comunicación más fluida. Por eso nosotros podemos decirle al Señor, examíname, como dice el Salmo 139, 23. ¿Por qué? Porque hay cosas que quizás tú y yo hacemos, que no las vemos tan graves, pero se convierten en un obstáculo. Porque a la vista nuestra de pronto no es nada grave, pero a la vista de Dios una mala actitud, un mal comportamiento, todo eso se convierte en un obstáculo. El pecado no solamente son cosas que uno dice, ¿no? Hablamos la semana pasada con los chicos que estamos teniendo una reunión los miércoles en la casa. El pecado es la envidia. ¿Quién ve la envidia como un pecado delante de Dios, como Dios ve la envidia? Porque Dios la envidia la ve en el mismo nivel del adulterio, de la hechicería, de la brujería, en el mismo nivel. La disensión, el no estar de acuerdo, el llevar la contraria a toda hora, la enemistad. Gracias a Dios usted no tiene ningún enemigo, pero la enemistad es pecado delante de Dios. Hay personas que dicen, no, los mayores enemigos que yo tengo están en mi casa. Algunos, ¿no? Lo escucho uno hablando así, porque es que, uy, Dios eterno. La enemistad quedaban así. Los pleitos, lo dice Gálatas 5:22, creo que es, 19. Los pleitos, del 19 para abajo. Los pleitos. Dice, todo eso Dios lo ve en el mismo, está todo en el mismo nivel de, vuelvo y te repito, de brujería, de ocultismo, de hechicería, de adulterio, todo está en el mismo nivel. Entonces por eso hay cosas que a veces tú y yo en comportamiento o actitudes son gravosas delante de Dios. Quizás uno no las vea así, pero por eso hay que decirle, examíname, Señor. Examíname, ve mi corazón, mírame. Conóceme, Señor, o sea, revela. Muéstrame si hay camino de perversidad, o sea, si hay camino torcido en mí, si hubo algo que no estuvo sujeto, Señor. Y cuando tú le dices eso al Señor, el Señor quizás empieza a traer imágenes a tu cabecita. De cuando usted estaba hablando allá con su suegra, con su suegro, y eso que pasó. ¡Ay, Señor! Eso lo vio mal el Señor. A tus ojos dijiste, no, es que tocaba. No. El Señor te dice, Dios mío, perdóname, Señor. Es que sí, en ese momento, oiga, yo me he dado cuenta. Lo que yo le he comentado, que a mí de las primeras cosas que empecé con el Señor, la vez que estaba sentado en la casa de mi hermana y llamaron a mi sobrino, yo estaba ahí, él salió de la pieza y dijo, entonces, buenas Carlos, le dije, ay no, él acabó, no está, ¿a qué hora llegará? Yo tomando el pelo, no, acabo de salir con la novia. Era la novia. ¿En serio? Le dije, sí, y ellos cuando salen se demoran. Yo tomando el pelo. Y bueno, y tal, listo, pasó así. Cuando llegué a la casa, es más, ni siquiera estaba orando. Yo prendí el televisor para ver las noticias. Y estaba yo ahí sentado, ahí cuando escucho, cuando el Señor me dice, ¿sí viste lo que hiciste hoy? Yo he sentado ahí. ¿De qué, Señor? Si yo soy una purita alma. ¿Sí? Dejé la aureola en la puerta porque ya estoy en la casa. Y me viene la escena. Y yo como que todavía no entendí, yo le dije, ¿y? Dijo, dijiste mentiras delante de la gente.
Dile, Señor, pero fue una broma, pero era broma, pero era una mentira. Porque Él estaba ahí y tú lo negaste. Y los demás se dieron cuenta que tú lo negaste. ¿Y quién quedó mal, tú o yo? ¡Ay, eterno! Yo dije, ¡ay, Dios mío! Ahí sí me voy para la pieza y, Padre, perdóname, Señor. Y confesé el pecado como tal. Soy mentiroso. Dije mentiras. Yo me puse a justificar. ¡Ay, Señor! ¿No? Cuando el Señor me mostró, sí, pecado como ese hay que confesarlo. Soy mentiroso, Señor. Como cuando usted dice, ay, ve, si haga un favor, présteme 2,000 pesitos rapidito, que mire, ¿qué tal es que no tengo? Si yo te los traigo después y nunca los trajo. Ladrón. Ay, pero eran 2,000, eran ladrón. Se los robó, yo préstemelo y nunca los pagó. ¿Están viniendo escenas a su mente ahorita? Ay, Dios mío, lo que los vi de la... Ay, Señor. Ladrón. Pues son estorbos que a veces como que interfieren en la conexión con nuestro Dios. Por eso, en el Padre Nuestro, que es nuestra oración diaria, tenemos que ponernos a cuentas con el Señor. Él mismo nos lo enseñó. Perdona mis deudas. Perdona mis deudas. Esa parte la explicábamos a los muchachos con conducir, para que entendieran lo que dice las deudas. Dice, cuando uno transgrede la ley, pasa por encima de lo establecido, se genera un comparendo, una deuda. ¿Cierto? Usted pasó un semáforo en rojo, venga para acá. Usted se pasó la señal en alto, hizo un giro prohibido. Entonces, eso es una acumulación de infracciones a la ley, que cuando usted se da cuenta son impagables. Son impagables. Entonces, ¿qué hace el Señor? Tomó todas tus infracciones de tránsito, dijo, tranquilo, yo las pago. Y al pagarlas nos exoneró. Eso se llama justificación. Como si tú nunca hubieras cometido ninguna falta de tránsito. Esa es la obra de amor del Señor Jesús. ¿Será que te ama o no te ama? Amén. Bueno, eso lo explicamos a los muchachos. Pero sí. Entonces, era una deuda que era suya, que usted tenía por sus infracciones, por traspasar la ley. Ahora, en la Biblia la ley se llama los pecados, que generan esas deudas que Él le tocó pagarlas porque nos amaba. Porque si no, ¿qué le pasa al que no paga una deuda? ¿Qué le puede pasar? No solamente le quitan de pronto todo y si no le alcanza. Ahora, la enseñanza que vemos en la Biblia, cuando el Señor le perdonó la deuda al tipo ese y Él no le perdonó, dijo, échenlo a la cárcel, ¿cierto? Hasta que pague. Claro, el Señor vino a darnos libertad. El Señor viene a salvarnos de eso. Pagó nuestras deudas. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, ponernos a cuenta, es eso, liberarnos de esas deudas. Y quedamos libres y limpios, especialmente para tener una comunicación clara y directa con Dios, para que la espera se nos convierta en un gozo, sabiendo que yo tengo ahí como que el referente en qué momento se van a dar la respuesta a las circunstancias, porque nuestra confianza, hoy te lo repito, está en Dios. Iglesia, no sé por qué el Señor me pone esto a recalcártelo, Él es tu papá. No lo veas como alguien lejano, allá como el alcalde del pueblo. No, es tu papá que está contigo, que está en tu casa, que está a toda hora. Quítate la imagen terrenal del papá que creo tú tienes o has tenido. Él es bueno. O sea, Él cumple 100% todos los roles de papá. Que tu relación con Él sea esa, para que puedas verdaderamente descansar, confiar y esperar en el Señor. De papá. Cuando tú tienes esa identidad con Él, cambia y transforma corazones, mentes y vidas de una manera increíble. Cuando tú dejas de verlo religiosamente fuera y lo ves espiritualmente en comunión dentro contigo, uno contigo. Todo cambia en ti. Que desde que te levantas hasta que te acuestas, tú puedes hablar con Él y Él te escucha y te responde. Que tengas esa intimidad con Él. Que puedas disfrutarlo a Él. En estos días, por ejemplo, yo a veces digo, Señor, vámonos, tomamos este tinto afuera. Y me salgo a tomar. A mí me ven solo, pero yo sé que Él está conmigo. Amén. Y en medio de la lluvia yo lo adoro porque, yo te repito, para mí la lluvia, para mí lo que Dios hace, eso es maravilloso. Y ahí empieza uno a meditar y a hablar y el Señor empieza a hablarle a uno cosas que quizás en otro momento no sucederían, ¿sí? Que no pasarían.
porque yo sé que Él es mi papá y que lo puedo invitar a tomarme un tinto, que lo puedo invitar a salir conmigo, a todo, Señor. Si tu relación así es con Él, hermano, tu corazón va a ser mudado, transformado. Quizás en muchos no ha sucedido porque lo han visto distante, lo ven lejano, lo ven de afuera. No, tu papá no está afuera, tu papá está dentro. Eso nos brinda la seguridad. Lo segundo, otro principio, como ya lo hemos venido hablando, su voluntad. Que en realidad tú decidas, determines hacer su voluntad más que la tuya propia, porque es que a veces esta confesión se queda en palabras. Señor, que yo haga tu voluntad y no la mía. Siempre terminamos haciendo la nuestra y no la de Él. ¿Por qué? Porque nos arrebatamos y no esperamos. Tomamos decisiones apresuradas, creyendo que es la voluntad de Dios, como te dije al comienzo, porque Dios está conmigo. No significa que todo lo que tú hagas, Dios lo aprueba. Dios lo está respaldando, sino que verdaderamente tú digas, Señor, yo quiero hacer verdaderamente tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad para con mi vida? ¿Cuál es la decisión que debo tomar? ¿Qué es lo que, Señor, debo hacer, Señor? Espero en ti, confío en ti, porque es mejor hacer tu voluntad que la mía, Dios. ¿Sabe qué significa eso? Tú le estás demostrando al Señor que verdaderamente moriste. Porque la voluntad tuya y mía está siendo completamente direccionada por el yo, por el ego. Por eso el Señor dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, hace 8 días nos habló sobre eso. Niéguese a sí mismo, tome su cruz, muera para que me pueda seguir. Nadie puede seguir al Señor si no se ha negado a sí mismo. Nadie puede seguir al Señor si no se ha muerto, no ha tomado su cruz a sepultar ese yo. Entonces, haciendo la voluntad verdaderamente de Dios, estás muerto a ti mismo. Y Dios puede fluir con libertad en las decisiones que tú estés tomando, aprendiendo a esperar con gozo. O sea, ese gozo es la seguridad de que Dios me va a dar siempre lo mejor. Tenga la plena seguridad que tú y yo a veces nos podemos equivocar, a veces. Porque es que como nos creemos tan perfectos, no, todos fallamos, todos nos equivocamos. Todos. La enseñanza que les di hace 15 o 20 días, referente a que de ahí salió la charla, de cuando por hacer más, pensando, ¿no?, en la sabiduría mía, hice lo que se debía hacer, y las consecuencias, ¿cuáles fueron? Se murió la cabrita. Bueno, ¿y se acuerda de la prédica? Bueno. ¿Sí ven? Es mejor esperar en Él, no arrebatarnos. Me arrebaté y vi las consecuencias. Lo tercero es paciencia. Y esa paciencia es someternos sencillamente, como lo hemos hablado, a los tiempos de nuestro Padre Celestial. Paciencia. Por eso dice, no te impaciente, no, paciencia. Es someternos verdaderamente a esperar, a confiar en Él. Escuchaba una canción que dice, no le pidas a Dios paciencia, como muchas dicen, ay Dios mío, dame paciencia. Dice, porque no sabes lo que estás pidiendo. Porque la paciencia, la Biblia dice que es el resultado de los problemas. O sea que cuando tú le pides paciencia a Dios, le estás pidiendo problemas para que afine tu carácter. No me pedir paciencia. Dame paciencia. ¿Quieres paciencia? Pues la paciencia es el resultado de los problemas. Te mándele problemas para que aprenda a esperar y a confiar. Que sea paciente, que no se desespere, sino que aprenda a controlarse, a tener dominio propio. Lo cuarto es, como ya te dije, andar por fe, no por vista, sino por fe. Y es evaluar nuestra situación o nuestra decisión desde la perspectiva de Dios y no desde la nuestra. Dios tiene una imagen mejor, ¿sí? Especialmente tú puedes mirar qué dicen las Escrituras acerca de lo que yo estoy a punto de hacer o de la decisión de tomar. ¿Qué dice la Escritura? Recuerda que este es el catálogo y el manual de vida. Y si mis decisiones se sujetan a lo que aquí me enseñan, pues yo creo que estarán correctas y están bien. Pero si no, espere, no te arrebates. Recuerda la enseñanza de los pastos. Tu perspectiva puede ser la incorrecta. Lo que tú ves no te agrada, pero porque lo estás mirando desde el punto de vista equivocado de tus emociones, lo estás mirando desde el punto de tus sentimientos, de tu carnalidad, de tu temperamento, estás mirando la situación y se ve, no, espera.
Cambia de perspectiva, no tomes decisiones en tu carácter en ese momento de rabia, en ese momento de ira, en ese momento de tristeza que te vino, no tomes decisiones. Definitivamente yo aquí hago es esto, mejor me voy. Pero no tome decisiones bajo esa perspectiva de tristeza. Cuidado, te puedes después arrepentir. Más bien, esa tristeza, lugar secreto, Padre, mira esta situación, yo no sé, no me gustó esto, me duele. Y ahí papito te va a consolar, tranquila, yo te entiendo, porque tú eres así, tú esperabas esto, y yo sé, pero tranquilo. Ella huele, es una buena persona, los hijos son chéveres, tranquilos, son momentos, tranquilos. Y ahí, y después cuando uno dice, ay Dios mío, ¿qué tal yo? Perdí ahí lo del tiquete porque ya lo había comprado, pero... ¿Cuántos de pronto se criaron en una casa donde la amenaza era esa? Un día de estas se van a parar y no me van a encontrar. Y los voy a dejar para ver qué hacen sin mí. ¿Alguno tuvo un papá o una mamá así? Bueno, semejante eran las mamás las que amenazaban así, ¿no? ¿Alguien escuchó eso de pronto en alguna ocasión? Y uno se imaginaba que mamá se va, entonces como que uno bajo manipulación y presión, no mamita, no, mamá, no, usted como... Sí, para que aprenda. Y uno se asustaba, ¿sí o no? ¿Cierto? Uno ese un día de pronto despertarse sin mamá. Uno se hacía eso, toda esa película, y yo como que cambio, yo sí me voy. Mamá, tranquila, yo voy a ir a lavar la loza entonces. Claro, como aquí tienen la esclava, que todo esto no se acomina nada, pero un día de esto lo veré, cuando les toque, porque no me... Ay, mamá, yo barro, yo trapeo, mamá. Esas amenazas a veces surgen efecto, ¿no? Y el papá por allá me empieza diciendo, ay Dios mío, que lo haga. No es broma. Bueno, entonces, ¿en qué vamos? Andar por fe, ¿cierto? Y lo que digan las escrituras. Hermano, mire la palabra de Dios, las escrituras, como un refugio seguro. Un lugar donde tú te puedas refugiar. ¿Qué es un refugio? En un momento de tormenta, de rayos, de lluvia, uno busca dónde meterse. Cuando vengan esos ríos, cuando vengan esas tormentas, cuando vengan esas situaciones, refúgiate en la palabra de Dios. ¿Qué dice acerca de esa situación? Busque ahí o pídale al Señor, dame una palabra, Señor. Dame una palabra, te necesito en este momento. Porque la palabra dice que es luz y la palabra es vida, tiene propósito. Yo puedo contar con ella con seguridad y confianza. No te refugies en tu rencor, no te refugies en tu amargura, en tu ira, en tu enojo, o no te refugies en tu pasado, no vuelvas atrás, no te vayas para atrás. No, busca el primer refugio, la palabra. Búscalo a él, qué dice él respecto a esta situación, y ahí encontrarás gozo en esa espera, en ese momento, en ese tiempo donde como que está soplando para un lado para otro, uno espera, tranquilo, confía. Si él ha prometido, siempre va a estar contigo, no te va a dejar ni a desamparar. ¿Será que él es fiel en cumplirlo? Ahora, ¿será que tú entiendes la palabra que dice desamparar? ¿Qué es desamparo? Yo creo que tiene que ver con orfandad, con abandonar, con soltar, con dejar. Amparo tiene que ver como con esa cobertura, como es el Salmo 91, bajo el abrigo del Altísimo, no fue Miguelito, bajo el abrigo del Altísimo. Protección, todo eso. Y el Señor dice, no te voy a soltar, no te voy a dejar ni a desamparar. Escúchame, eso tiene una connotación profunda en cualquier circunstancia o situación que tú puedas estar pasando, las presiones que puedan, ten la plena seguridad que Dios no te deja sola, no te deja solo. Cuentas con Él en el amparo de Él. Es la palabra, es la promesa, es lo que Él dice y lo que Dios dice lo cumple. Amén. Solo que tú lo creas, y si tú lo creas, entonces porque tú lo haces. Por eso te digo, refúgiate y ampárate en Él. Amén. Que tu escampadero no sea la tienda de la esquina, no sea el billar de enfrente, no sea la casa de tu amigo, que tu escampadero sea el Señor. Amén.
Búscalo a Él, espera en Él. Y en Él encontrarás la dirección, pero ante todo el gozo. El gozo tiene que ver, vuelvo y te repito, con esa tranquilidad de que Dios está y va a responder y te va a sacar. El Señor no te va a juzgar. Quizás pagues consecuencias, ¿sí? Pero Él va a estar siempre contigo. Porque es que, hermano, entiéndalo. ¿Qué padre tiene ese corazón y esa alma para ver la desgracia de un hijo y deleitarse en eso? Decirle, ve, eso pasa terrenalmente. Me alegra. Yo sí le dije que no se subiera ese palo. Bendito Dios que se partió esa mano. Eso me alegra. Me alegra. Ahora a ver. No, por más que sea, hermano. ¿Quién hace eso? De pronto alguno lo hará, pero eso es un desalmado. Pero recuerda que no estamos hablando de alguien terrenal, estamos hablando de nuestro papito que nos ama. Y si tú dudas y cuestionas el amor de Él, mira la cruz. Mira la cruz. A ver si no te ama. Mira la cruz a ver si no te ama. Ahí está todo. Por eso es la connotación que siempre hemos tener. Para que en los momentos que vivamos así fluctuantes de decisiones, hermano, entienda, no solamente que Él está contigo, que te ama. Por eso tú nunca debes olvidar lo que Dios hizo por ti, la cruz y de dónde te sacó. Jamás lo olvides. Jamás lo olvides. Jamás lo olvides. Que tú recuerdes, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. ¿Usted no ha hecho de pronto ese análisis de su vida en algún momento? Que tú digas y te pongas a pensar, diga, Señor, si tú no hubieras llegado a mi vida, ¿yo qué estaría haciendo y cómo estaría y dónde estaría si tú siguieras el hilo de cómo venías viviendo tu vida? ¿Dónde estaría? Nosotros, por ejemplo, lo hablamos con nuestros hijos. Si hubiésemos seguido como estábamos, les decimos a ellos, los 3 hombres no estarían, no existirían. Solo la niña. Ellos no estarían porque nos hubiéramos separado. Yo de pronto, si estuviese con vida, estaría como un Diomedes Díaz de pronto. Como un padre responsable, a cada hijo una mamá. Uno no sabe si la vida que uno traía. ¿Quién sabe cómo estaría? ¿En qué hubiese uno caído? Y lo primero que nosotros decimos, ustedes no estarían. Gracias a Dios. Nos sacó. Vino, alumbró nuestro corazón. Nos mostró su amor. A mí personalmente Él me dijo, yo soy el camino. Porque Él me dijo, ¿qué estás haciendo con tu vida? Yo soy la verdad, o sea, lo que tú estás viviendo es algo falso y mentiroso. Lo que tú llamas vida, eso se llama muerte. Porque yo en mi vida decía, esto sí es vida. Y abrazando hombres. No quiero mucho, es que usted sí. No porque fuera, no, sino en el momento de, no me malinterpreten, ¿sí? Sí, no me malinterpreten, que ya están allá ustedes, yo les vi todos, diré, el pastor como que, no, hasta allá no, sino que usted no ha visto los que toman cómo se abrazan y esto, y usted me ha dicho, hijo, yo lo quiero mucho. Hasta ahí. Sí, la verdad, porque yo estaba viviendo una mentira que creía que era verdad. Y Él me dijo, yo soy la vida. Y la vida estaba en mi hogar, en mi casa, no afuera. Afuera hay muerte, desolación, tristeza, daño, lágrimas que uno le ocasiona a otras personas por las acciones y actitudes nuestras. Como te dije en el primer punto, arrepiéntete, hay conductas, comportamientos quizás que tú has tenido y no te diste cuenta de las consecuencias, pero generaron lágrimas en tu papá, en tu mamá, en tu cónyuge, en tu casa, en fin. Tristeza por lo que dijiste, por lo que la actitud que asumiste en ese momento, el desplante que hiciste, causaste dolor, causaste daño y no te diste cuenta. Eso uno no lo ve, pero Dios sí se lo muestra a uno, porque estuvo mal. Yo lo vi, el Señor me lo mostró, cosas que yo nunca había visto. Entonces Él me dijo, yo soy tu camino, yo soy tu verdad, soy mi vida. Dios es testigo aquí, no miento. Todos los días en mi oración yo hago esa confesión. Yo la hago. Yo sé que eso es secreto, le voy a dar la introducción nomás. Cuando yo me postro ante el Señor, lo primero que digo, papá,
aquí estoy. Inclino mi corazón ante ti, en el nombre que es sobre todo nombre, el de mi Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret, mi camino, mi verdad, mi vida, y en la comunión de tu Santo Espíritu. Esa es mi presentación. Siempre que yo hago esa presentación, porque Él es la entrada al Padre, porque todo lo que pidamos en su nombre lo responde. Yo sé que el Espíritu está ahí. Y ahí empiezo ya a adorar o a hablar, en fin, generalmente a adorar para entrar en... Pero yo siempre lo confieso, o sea, lo que Él me mostró a mí es mi confesión. Yo le digo, Él es mi camino, mi verdad y mi vida. Es un ancla firme en mi corazón, que cuando uno, ahí me sostengo. Ahí me sostengo. Entonces, eso lo tenemos nosotros que tener, hermano, claritico. Lo otro, ya vamos cerrando, la oración. ¿Por qué? Porque si persistimos en ello, confiamos en el tiempo perfecto, el tiempo exacto de nuestro Dios. Algunos dicen, yo ya oré por eso. No, no es sencillo de una oración, porque es que la oración nos mantiene en comunión. Y en esa comunión estoy con mi corazón y con mi oído afinado para oír su respuesta, para oír su voz. Porque escucha, mi iglesia, tú quizás no solamente vas a oír la respuesta en ese lugar de oración con el Señor. Quizás el Señor la respuesta te la hable cuando estés manejando, cuando estés sentado allá en la panadería, cuando vayas caminando por la calle. Quizás la respuesta te la trae a través de esa persona que te encontraste y saludarse, y Dios la usó para hablarte a ti. Pero cuando tu corazón y tu oído están afinados, tú dices, wow, este era Dios hablándome, porque preciso me habló de lo que yo estoy pidiendo y a punto de tomar decisiones. Uno puede discernir la voz de Dios así, no solamente cuando estás allá, no, sino que ese tiempo de comunión, te lo repito, póngale cuidado, el tiempo de comunión con Dios afina nuestro corazón y nuestro oído para oírlo en cualquier lado y a través de cualquiera. Lo que le pasó al profeta Balaán en su obstinación, Dios era Dios hablándole a través de la burra, pero él pensó que era la burra, no Dios. Porque estaba obsesionado, cegado por la codicia. Y Dios le habló, se le atravesó y él no, la agarró a pelear con la burra. Cuando no tenemos esa comunión con el Señor así, Dios nos habla de muchas maneras. Y una vez se queja, es que Dios a mí no me habla, hermano, te grita, pero tú no lo disciernes que era Él. Pensaste que era la burra. Pero cuando tú tienes esa comunión, escucha la voz de Dios, hermano, a través de lo que sea, hasta a través de la naturaleza. Yo una vez saqué una prédica sobre eso, yo la conté, y yo les predicaba a ustedes, ¿qué prefieren, agua de acueducto o el agua del cielo? A través de algo que estaba sucediendo con una planta que estaba ahí. Y que el agua del acueducto mantiene, el acueducto era lo que recibo virtual, prédicas y todo eso, audios y devocionales virtuales, es agua de acueducto, sí, ahí se sostiene, pero no hay cambio, no hay transformación. Pero cuando viene el agua del cielo, que es la que surge aquí, porque Dios lo dice, Dios envía y bendición, esta agua que está cayendo es la que le da vida, la que levanta, la que nutre, la que fortalece y se marca la diferencia. Yo les decía, ¿qué prefieren? ¿Agua de acueducto o agua del cielo? Dios me estaba hablando a través de eso, yo pude discernir eso. Y ahí empezó la prédica, y lo que demás hablamos, pero ese era el punto central. Entonces, te lo repito, es muy importante, te lo voy a poner en otros términos. Escuché un predicador que me pareció muy bonita esta definición. ¿Qué hace la oración y por qué la motivación es orar? Él decía, se lo dejo ahí, yo replico lo que este predicador dijo. Dios le entregó el señorío de la tierra al hombre. O sea, Dios se lo entregó y Dios salió. Dios señorea sobre los peces, la tierra, sojuzgarla, todo. Entonces, se lo dejó al hombre. Que el hombre lo perdió con el diablo, pues, pero Dios se lo entregó al hombre. Si se lo entregó es que yo ya no hago parte, ¿cierto? Si yo llego y le digo, Jenny, vea, le regalo esta casa, es suya, eso no significa que yo todos los días tengo que venir a entrar porque es que yo se la regalé. No, eso es suyo, ya respeto. Yo llego hasta la puerta y toco. Si me deja entrar, entro. Y si no, no, porque es de ella. Yo ya, se la di yo, pero es de ella ya. ¿Yo por qué tengo que venir aquí a...? No, eso es un irrespeto. Entonces, se lo entregó al hombre, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿qué hace la oración? La oración, decía él, es darle el derecho legal a Dios de intervenir aquí en la tierra.
Es darle el derecho legal a Él de intervenir aquí en la tierra. O sea, a mi favor. A través de la oración. Papito, te necesito, ven, por favor. En otras palabras, sí, yo le entregué, es abrirle y mantenerle la puerta abierta. Tienes total libertad de autoridad, Señor, te la entrego. O sea, toma la copia de las llaves, Señor. Toma copia de llaves como quieras. Yo también eso le digo al Señor. Yo, Señor, soy tuyo, soy tu templo. Porque tú me redimiste, me compraste con tu sangre. Tienes total libertad y autoridad de actuar en mi vida como tú quieras, Señor. Y yo digo, Señor, si tú ves algo en mí, Señor, camino de lo que veas, Señor, tienes total libertad de sacarlo, expulsarlo y limpiar y liberar tu casa con tu preciosa y santa sangre. ¿Y quiere que les diga? Lo hace. El Señor a veces me ministra liberación cuando voy en la moto, con el carro. Cuando yo hago eso, yo le digo, hay cosas que uno siente que yo digo, esto no es normal. ¿Sí? Corrientazo, aquí a veces, cositas aquí encima del ojo, hay cosas que digo, esto no es normal. Algo está pasando, Señor. Si fue algo que vi, algo que escuché, algo, o en la noche, no sé qué pasó, Señor, por favor. Y le hago esa oración que ya les dije. Y cuando yo hago eso, y renuncio a toda esa suciedad, mugre, Señor, y tú tienes, Señor, total autoridad sobre este hermano. Y siento el descanso y digo, ay, Dios mío, gracias. Cosas que a veces desconozco, pero yo, Señor, esto es tuyo, esto no es mío. Y me libera en la moto, ese en el carro, cuando voy caminando. Ayer creo que fue antier, me levanté ahí como con mientras saqué los camuritos allá, amarrarlos, ahí en ese camino, Señor, esto no es normal, ¿por qué me estoy sintiendo así? Por favor, lo que haya pasado, Señor, tú sabes que este es tu templo, Señor, yo soy tuyo y tú tienes total libertad, porque soy tuyo, me compraste, Señor, yo no acepto esto, y cuando digo no acepto, hermano, ahí viene Él y gracias, Señor. Claro, mis amados. Si Él cargó con lo tuyo, tú no tienes que cargar con nada, entrégaselo con confianza. Entonces eso hace la oración, es ese derecho de estar en esa conexión continua y permanente con el Señor. Y eso nos mantiene, vuelvo y te repito, en cualquier presión de decisión que tú necesites tomar, aprenderlo a oír en cualquier cosa, en la planta, con la persona, en lo que viste, en lo que... El Señor hablando. Yo les comentaba a una persona aquí, una droguería una vez, de una situación con uno de mis hijos, y orábamos, reprendíamos, y asaba, y pedíamos, y nada de ahí. Y fui a comprar una droga, y cuando iba saliendo, yo ya estaba de espaldas, y ella me dijo, no te preocupes, Dios tiene el control, confía en Dios. ¿What? ¿Qué? Yo le dije, gracias. Pero yo escuché fue la voz de Dios. Y de ahí salí, porque yo estaba angustiado, porque Señor, yo le decía, Señor, ¿cómo más oro? Yo le decía, yo no sé si de pronto usted le ha dicho eso, pero yo con mi papá hablo así. Yo digo, ¿cómo más oro? ¿Cómo más te pido? ¿Qué más hago, Señor? Yo le digo, porque no veo respuesta, no veo resultado. Y yo ya estaba como, Señor, ¿qué pasa? Y cuando escucho eso, fue un bálsamo, porque era la voz de Dios. Yo salí de ahí como, hecho está, consumado es. Y sí, ese mismo día o al otro día pasó todo. Dios dio la palabra, me refugié. Aprendí a oír porque estaba orando, estaba en comunión. Y eso es de gran bendición. ¿Amén? Ya vamos cerrando ahora sí. Lo te decía ahorita, sus promesas. Descansa en sus promesas, permitiendo que sea una lámpara a tus pies y una lumbrera a tu camino, como dice el Salmo 119, versículo 105. ¿Qué dice, te lo repito, de este libro? ¿Qué son las promesas que Dios te ha dado a ti? Hay una persona por la que hemos estado orando desde hace tiempo atrás que no vemos todavía la sanidad. Y les pido que sigamos orando, si los que se acuerdan de Olguita Bendaña. Yo le digo, le he estado orando y le digo, Señor, tú le diste promesas a ella cuando estaba sana. Y tú eres fiel, Señor, cúmplele las promesas a esa mujer, Señor. Tráela de vuelta, Señor. Despiértala cerebralmente, Padre. Que sus pies vuelva a poner en tierra firme para ir a tu casa a adorarte. Porque esa mujer se gozaba en tu presencia, Señor. Y tú le diste promesas que no ha visto ella cumplidas, Señor, y tú eres fiel. Esa es mi oración ahora. Yo oro por ella todos los días, sigo orando. Que hace rato no la visitamos, pero tenemos que volver, Dios mío. Pero seguimos orando. ¿Ah? Sí, en San Gil. Pero yo oro por eso, digo, Señor, y las promesas que tú le diste a ella, ¿dónde quedaron entonces? Ella está dormida, despiértala para que la reciba y la viva.
Despiértala, Padre, por favor, ya es el tiempo. Creo que es el tiempo, Señor, el tiempo es tuyo, pero Señor, ya, tráenosla de vuelta. Ve uno tantas obras en personas que ni siquiera conocen de ti, Señor. Ten misericordia de tu hija. Esa es mi oración. Yo le oro al Señor así. Tu promesa, ¿qué dice? ¿Cuáles son las promesas? Porque esos son, recuerdo una vez que hablamos sobre la prédica, hablando de Jacob, cuando suplantó al hermano Esaú, y que Esaú le dijo, mi hermanito, cuando muera mi papá te voy a matar, ¿oyó? ¿Y qué hizo él? Se gozó. Por aquí que es más cerquita. Y la mamá le dijo, váyase para donde mi hermano Labán, vaya, estése allá con él. Y salió con lo que llevaba encima. Y cuando ya le llegó la tarde de esto, dice que se recostó. ¿Y qué puso en la cabecera? Una piedra. Esa fue la prédica. ¿Qué era la piedra? ¿Dónde él recostó la cabeza? La piedra, la roca, el fundamento, la palabra de Dios. Y ahí fue donde él empezó a tener visiones y vio la escalera. Bueno, esa es la otra prédica. Ahí está en YouTube, busque la Renueva Bendición y busque la prédica, ahí está. Pero él dormía y descansaba en la promesa, en la almohada, en la roca. ¿Qué promesas tienes tú? Que sean tu almohada, tu recostarte, tu descanso. Si Dios te lo prometió, si Dios dice que tú y tu casa serán salvos, escucha mi iglesia, tu esposo, tu esposa, tus padres van a ser salvos. Van a ser salvos, van a ser salvos. Tranquila, descansa. Espera en el tiempo, no te afanes, no te angusties, espera el tiempo exacto de Dios, llegará el día. Llega el día, a mí me llegó, y si tú estás aquí fue porque a ti te llegó el día. ¿Y qué te hace dudar de que a ellos no les llegue el día? ¿Qué te hace dudar de que a ellos no les llegue? ¡Les llegará el día! Les llegará el día, iglesia. Dios cumple, les llegará el día. Amén. Les llegará el día. Lo que acaba de decir Luz, el que menos esperaba era el hijo menor, Jonathan. ¿Y cómo está hoy en día? Ya hasta se bautizó. Le llega el día. Y recuerda la promesa, es una promesa que Dios nos da. Isaías 35:4 creo que es. Si Dios mismo tiene que venir, Dios vendrá a ellos, porque lo hizo conmigo. Por eso yo digo que sí. Él mismo vino, porque como yo era un hueso duro de roer, le tocó a él mismo, no me mandó a nadie, él mismo vino y me confrontó. Quizás tú digas, no, es que mi esposa, no sé. Pues Dios mismo vendrá. ¿Y habrá algo que le quede grande al Señor? Que cómo lo haga, ahí sí, pídele al Señor misericordia. Pero que si lo hace, hermano. Iglesia, grábate estas palabras en tu corazón. Les va a llegar el día de salvación. Les va a llegar el día. Les va a llegar. Descansa tus promesas. Tus hijos están fuera, hay protección. Descansa, Dios los guarda, Dios los cubre. No te impacientes y ahora. No, con esta situación y con esto, Dios. Para que no te intranquilices, no te impacientes. Confía, descansa en sus promesas. Vuelvo y te repito, la promesa de Dios es lámpara, o sea, te va a dar luz, te va a dar dirección, va a afirmar tu camino, te va a dar seguridad. Tranquilo, descansa. Y cerramos, la última. Espera su paz. Espera su paz. Tú puedes decir, porque podemos decir que eso es una de las señales para tomar una decisión. Sentir y tener paz de lo que vamos a hacer o a decir. Pero tú podrás decir, ¿será que el Señor Jesucristo en Getsemaní sintió paz para tomar la decisión? Pero hay algo en la Escritura, que aunque él estaba angustiado, estaba en una situación, no había paz, dice, lo dice uno solo, vinieron ángeles y lo fortalecieron. Yo creo que ahí ya dijo, ¿qué es la paz? La paz es aquello que nos lleva a tomar la decisión anclada a la voluntad de Dios, sabiendo que Dios está con nosotros. Por eso llegó el momento difícil para él, donde dice, Padre, ¿por qué me has? Porque Dios seguía estando con él en medio de todo el sufrimiento, la aflicción. Eso era la paz que él tenía, la confianza en el Señor. Pero cuando lo soltó, wow. ¿Pero por qué? Porque fue el momento donde se cargó todas tus deudas, tus comparendos, tus partes se cargaron en él, y Dios con el pecado
se alejó. Tenía que en ese momento quedar así para suceder la redención. Pero ese momento de separación, tremendo. Cuando tú estás en el Señor, en esa, como te dijimos, manto, bajo ese abrigo, sientes cuando como que se retira. Por eso David decía, en medio de su dolor y tristeza de su error, no apartes de mí tu Santo Espíritu Santo. Quítame lo que quieras, pero no tu presencia. Porque, Señor, sin tu presencia no hay nada. Porque tú y yo debemos entender que teniéndolo a Él lo tenemos todo. Pero sin Él, ¿sabes que el Señor me recordaba estos días eso? Y que lo hicimos simbólicamente. Que decíamos, con Él, sin Él, nada, mano vacía. Con Él, todo. Sin Él, nada. Me lo recordaba que ella decía, sí, Señor, teniendo a ti lo tenemos todo. Entonces, iglesia, esperar en su paz, te lo repito, es la prueba de que estamos siguiendo su camino. Tranquilidad en el Señor, confianza en el Señor. O porque me habló, porque me mostró, porque su palabra, porque me respaldó. En fin, eso me ayuda a ser prudente, a ser sabio, como dice Proverbios. Hermano, ese corazón justo, o sea, que está en justicia, que está alineado con el Señor, piensa, ¿sí? Está con Él, conectado. Pero el que no, derrama o toma decisiones o hace cosas completamente equivocadas. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y oremos al Rey. Mientras bajamos a comprarle esa trompetica a ese muchacho. Ay, sí, el sofá, vea. Padre, gracias damos por este hermoso tiempo, este maravilloso momento, Dios. Sabemos que esperar no es motivo de gozo cuando lo hacemos en nuestra naturaleza terrenal y carnal. Pero hoy hemos aprendido que esperar cuando lo hacemos espiritualmente, sí podemos tener el gozo, que es la paz, la seguridad, la confianza de que tú, como fiel y buen papá, nos das siempre, siempre, siempre lo mejor, porque somos tus hijos. Señor, oro para que las diferentes circunstancias que presionan nuestra vida continuamente no nos lleven a olvidar nuestra ciudadanía, que es celestial, es del Espíritu, no es terrenal, no es de la carne. Porque a veces esas presiones nos llevan, Señor, a olvidar la ciudadanía para que actuemos y tomemos decisiones en nuestra naturaleza terrenal, conforme el comportamiento, carácter y pensamientos humanos. Por presiones externas, Señor, de personas que aunque muchas veces, aunque quieren lo bueno, pero Señor, lo que aconsejan no es lo correcto conforme a tu voluntad. O también cuando de nuestra propia inseguridad no somos capaces de decidir, somos inseguros, somos, Señor, inconstantes, no hay firmeza, no hay seguridad. O también por el peso de la elección, cuando es algo que no es sencillo, no es pequeño, sino es una decisión tremenda, grande, Dios, una elección fuerte. O cuando queremos, Señor, por un cambio, por una transformación, tomar decisiones pensando que es lo mejor, pero a veces, Señor, tomamos el camino opuesto. Dios, ayúdanos cada día más, Señor. Ayúdanos, Señor, para tomar sabias y correctas decisiones sujetas a tu voluntad, a tu caminar. No significa que tomar decisiones en tu voluntad sea un camino lleno de rosas, ¿no? A veces el camino es pedregoso, ¿no? Pero si esa es tu voluntad, Señor, estamos seguros de que vamos a ver propósito, vamos a ver fruto, vamos a ver recompensa. Por eso, como dice tu palabra, Señor, que el gozo de nuestra salvación, de nuestra confianza, sea lo que ministre en nuestro corazón continuamente, y especial cuando vienen esas presiones, Señor, esas circunstancias externas, esos ríos que vienen a golpear, Señor, esos vientos contrarios, Señor, que a veces se levantan y hasta muy fuertes, Dios, de lo que podamos resistir. Pero sabemos que el ancla eres tú, tu palabra, tu presencia, papá. Porque tú siempre estás con nosotros. No somos huérfanos, no estamos desamparados. Que aunque a veces lo sintamos, Señor, terrenal y físicamente, espiritualmente, no, Señor. Nuestras quizás rebeldías, desobediencias,
explosiones de temperamento y carácter, nunca, Señor, te van a alejar. Al contrario, es cuando tú más nos abrazas, es cuando tú más estás velando por nosotros, Señor, es cuando más, Señor, tú te haces presente.